locales y nacional que hacen parte del Foro Social Panamazónico en Colombia. Les vamos a pedir a todos y todas que nos colaboren con un poco de silencio mientras ellos hacen sus intervenciones. También a los amigos y amigas periodistas que estén en la sala, cuando los compañeros terminen sus intervenciones, pueden hacer sus preguntas. Les agradecemos que se presenten, de qué medios son y eleven la pregunta si está direccionada a alguno en particular o de manera general para que los compañeros de la mesa contesten. Damos la palabra a Andrea Echeverri. Yo les voy a contar un poco cómo surge el proceso del FOSPA y cómo llegamos a esta 9ª versión que tendrá lugar en Mocoa en marzo del próximo año, arrancando el 22 de marzo, que justamente es el Día Mundial del Agua. El Foro Social Panamazónico tiene su primera versión en Brasil en el año 2002 con el tema de resistencias amazónicas y defensa de la vida. El Foro Social Panamazónico es una expresión del Foro Social Mundial que, como nos contaba Javier Marín esta mañana, es una respuesta que se da al Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, donde se reúnen básicamente los agentes del capitalismo a planear un poco el mundo y con eso la vida de quienes lo habitamos y lo dotamos de sentido, incluyendo las selvas andino-amazónicas. El Foro Social Mundial surge como una respuesta a eso, como una voluntad de congregar distintas expresiones y procesos para pensar formas otras de habitar el mundo. Es un espacio de carácter internacional que ha logrado congregar activistas, académicos, movimientos sociales de distintas partes del mundo para ir justamente avanzando en ese mundo que creemos y que sabemos posible, ese mundo nuevo que llevamos en los corazones. El Foro Social, sin embargo, ha tenido un carácter más deliberativo y nosotros creemos que ya hemos hablado bastante, que tenemos muchos consensos y que también es la hora de estar actuando. En esta 9ª versión que tenemos del FOSPA, justamente como mandato de la versión anterior que se llevó a cabo en Tarapoto, Perú, en el 2017, lo que queremos es caminar la palabra, como dicen aquí nuestros mayores indígenas. Y para eso nos hemos organizado en torno a 3 ejes temáticos que son territorios y caminos de vida, autonomía y gobierno propio y pueblos en identidad amazónica. La idea es que no solo nos dediquemos a hablar, sino que juntemos y tejamos esas luchas por la vida y por la defensa de lo común. Que nos organicemos sobre todo en torno a esas iniciativas de acción que les estaba contando y que abarcan distintos temas como cambio climático, como mujeres, como cuerpos de las mujeres amazónicas, empresas y derechos humanos, democratización de las comunicaciones, consejo de mayores, círculos de la cultura, etc. Esas iniciativas, la idea es que nos las apropiemos, porque finalmente, como hemos venido discutiendo estos días, ¿quién va a cuidar la Amazonía si no somos las personas que sufrimos y que sentimos esta Amazonía? Que llevamos los ríos amazónicos en las venas literalmente, porque el agua nos la estamos tomando también de estos ríos amazónicos. Entonces el llamado es a que construyamos una Amazonía para la vida, una Amazonía para los pueblos y que le disputemos básicamente al capitalismo esa visión que tiene de la Amazonía. Por eso, por la vida defendemos la Amazonía y la idea es que nos podamos ver en Mocoa el próximo 22 de marzo hasta el 25. En este encuentro esperamos contar con la presencia de alrededor 1.500 delegados y delegadas de los distintos países amazónicos que también se han organizado en clave FOSPA, que han hecho también sus eventos preparatorios sintonizados con los ejes que les había mencionado anteriormente y que nos hacen ser un único corazón que está pensando y que está actuando por la defensa de la Amazonía. En Colombia también nos hemos organizado por distintos comités departamentales, pero recordemos que la Amazonía es un territorio amplio, que también arranca en los Andes, que nacen los ríos en el macizo. Entonces el llamado es a que defendamos conjuntamente la Amazonía, no solo porque es el pulmón del mundo, no solo porque es la casa de unas culturas milenarias, sino porque realmente es un hogar para la vida, es un ecosistema esencial y es una fuente cultural impresionante. Entonces, por la vida, defendemos la Amazonía. El compañero Juan Sebastián Muñoz.
del comité local del FOSPA en Caquetá, hace parte del colectivo Caldera Gráfica y de la organización Cordosat. Buenas tardes para todos y todas. Como ya lo mencionaba, mi nombre es Sebastián, hago parte de un colectivo de muralismo y graffiti que se llama Caldera Gráfica y somos pertenecientes a Cordosat, que es la coordinadora de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caquetá. En este momento, la manera en que nos articulamos a FOSPA en primera instancia fue como el hacer parte del comité de comunicaciones y luego a colaborar en el comité local, ya en términos como metodológicos y algo logísticos en la realización del Prefospa Florencia, que fue del 7 al 9 de noviembre. Quisiera, digamos, anotar algunos problemas territoriales ya del Caquetá. Una es la contaminación de los ríos por mercurio, y digamos estas afectaciones se dan por la minería en dragas de oro en los ríos, que ha afectado a comunidades indígenas y ha estado asesinando lentamente a muchos pueblos. Dos, la deforestación que en este momento se está llevando a cabo por la ganadería extensiva, por las mismas plantaciones históricas de palma aceitera y de caucho. Tres, digamos que en ese momento hay unos problemas de derechos humanos y demás por la introducción de multinacionales que quieren explotar el petróleo en el Caquetá, porque ya está concesionada por ahí en su 80%, por no ser exagerados. Y la última, que es como de las cosas que va de la mano a este mismo modelo de despojo, y es el rearme y reestructuración de todo lo que tiene que ver con las mafias y el rearme del narcotráfico en el Caquetá, que en este caso está en manos del comando, entre comillas, comando guerrillero de Sinaloa, y todos los problemas que han habido de derechos humanos, amenazas y asesinatos en el Caquetá. Todo esto nos hace pensar que primero tenemos que hacer un llamado al fortalecimiento político, cultural y organizativo en cada uno de nuestros procesos organizativos en los que estamos y tenemos incidencia, de que tenemos que pensarnos y caminar de qué manera vamos a articularnos y hacia dónde vamos y cuáles son nuestras agendas de incidencia. Y por último quería como resaltar dos experiencias de gobierno propio y como propuestas de una sociedad diferente. Una es el espacio que en su pasado se llamaba Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez, que es en la vereda Agua Bonita, en el municipio de La Montañita, en el Caquetá, que es un poblado conformado por excombatientes de las extintas guerrillas de las FARC, del Ejército del Pueblo. Mencionar que esta propuesta, digamos, está pensada en esa misma manera de otra economía, de una economía solidaria, de que en este momento se declaró el primer pueblo muralista de Colombia y que es una propuesta de cultura de paz. Y por último, la zona de reserva campesina del Pato Balsillas, que hace parte de la coordinadora, que ha sido históricamente pues, una puja por el gobierno propio, por la autonomía, la economía y la protección pues, del territorio. El compañero Arturo Muñoz, autoridad tradicional Sicuani del departamento de Bichada, que integra el comité FOSPA local de allí. Muy buenas tardes para todos. Desde hace 3 años creo que el Bichada hace parte del Bichada, que es el Alto Bichada, de los 3 resguardos que están conformando como una organización ASIC, que se llama Organización Indígena Calibirne, que también fue a participar la primera vez a Tarapoto para mirar a ver que si la Orinoquía o como los llanos orientales podría participar o podría involucrarse en esos problemas del medio ambiente. Entonces, la primera vez estuvimos y allá hicimos unos análisis que el mismo problema que sucede acá en la Amazonía también lo sufrimos allá los indígenas que habitamos en los llanos, que es la Orinoquía. Por esa razón hemos decidido también ser parte del Foro Social Panamazónico y estamos trabajando activamente y por esa razón yo estoy acá para también dar a conocer que solamente los del Amazonas no tienen ese problema, sino en los llanos también, porque ahorita hay una ley que el gobierno salió después que el Bichada era la tierra improductiva, ahora sí es productiva. Y entonces es lo que es el tema de sidre.
lo que es la expensa agrícola que en este momento que es en el Bichada, sin tener en cuenta que hay una población indígena ni campesinos que están sufriendo sobre tema de tierras, tanto indígenas y campesinos sobre titulaciones sin cumplir los requisitos. Y también hay otro problema que hay es siembra de árboles que no pueden ser de lo que es que puede estar en el territorio, sino unas palmas que es palmas aceiteras, eucaliptos, caucho, pino y otras más. La compañera Lola Tamayo, indígena Nasa, autoridad tradicional de este pueblo que está ubicado en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Mi nombre es Lola Tamayo, soy gobernadora del pueblo Nasa, del corredor Puerto Vega-Teteyé. También para comentarles que yo fui una de las personas que también participé en el 2017 en el foro de Tarapoto, Perú. Y es también donde el recorrido que hicimos nosotros allá en Tarapoto con otros pueblos indígenas también están igual que en Colombia y hasta peor. Y fue donde ya, porque este foro seguramente se iba a ir a parar la Guayana Francesa, pero mirando la dificultad que pasó en el mes de marzo de 2017, la que fue la avalancha, entonces mirando ese caso que era preocupante porque a fin de cuentas el desastre que pasó no fue porque tal vez la naturaleza quiso, sino por la mano del hombre. Entonces por descuido de nosotros mismos hacemos de que esos casos pasen y ahí perdimos una cantidad de seres, no solamente seres humanos, sino toda clase de seres vivos. Entonces, mirando ese caso, nosotros empezamos a trabajar acá en el Putumayo también con unos preforos, que era cómo ir haciendo el alistamiento para esperar el foro que viene ahorita 2020. Entonces, mirando ese caso, nosotros empezamos a trabajar acá en el Putumayo también con unos preforos, que era cómo ir haciendo el alistamiento para esperar el foro que viene ahorita 2020. Donde miramos que nosotros como pueblos indígenas, aquí en el Putumayo somos una diversidad rica en culturas, somos 15 pueblos indígenas y en la cual hace rato hemos venido articulándonos, trabajando, pensando siempre y mambeando y tejiendo para la Amazonía que se está cada día más destruyendo, por manos ajenas que están llegando y por los gobiernos de turno que cada día más están allá en el puesto y viene y vende los títulos mineros sin tener en cuenta que acá también hay seres vivos, no solamente hablar de derechos humanos, sino toda clase de seres vivos, la medicina, los animales, también nosotros. Entonces tenemos una grande preocupación de que con los gobiernos que tenemos y nosotros como pueblos, como comunidades, como sociedad, si no nos organizamos, nadie nos va a venir a organizar. La organización nace de base, no esperar de que de allá para acá nos organicen, porque como todo el mundo lo sabe, ahorita estamos en unas movilizaciones y es por eso, por el desconocimiento del derecho a las comunidades. Entonces tenemos una Amazonía que cada día más está destruida. Hay alto porcentaje de deforestación, también mucha en la deforestación para tener grandes ganaderías, que eso también hace impacto, también los ríos cada día más contaminados. Entonces eso hace de que nosotros como Putumayo nos hemos articulado para que ojalá cada día más nos unamos nuestros corazones, nuestras mentes y pensemos, no solamente pensar, sino sentir desde el corazón. Si nosotros sentimos del corazón, sabemos que tenemos que cada día más tener el sentido de pertenencia, a qué pertenecemos nosotros. Porque si nosotros mismos no miramos a qué es lo que queremos, para dónde vamos, entonces estamos perdidos. Y también decirles de que
de que cada día más nosotros como pueblos indígenas, no solamente Putumayo, a nivel del mundo, siempre somos discriminados porque somos pueblos originarios, donde le reclamamos muchas veces a los gobiernos que nosotros somos patrimonios ancestrales de nuestra Amazonía, de andino-amazónicos. La compañera Ana María Lucero, del Comité Local de Mocoa, y el compañero Heraldo Vallejo, de la Mesa Amazónica de Soberanía Alimentaria, y también integrante del Comité FOSPA local. Reconozcamos que el Putumayo es un departamento de colonización. Esto por varias razones, entre ellas, por ahí a mitad del siglo pasado, con el auge de la agricultura moderna, el capital, los ricos necesitaban las mejores tierras del país, y entonces comenzó ese desplazamiento de campesinos al territorio. Esos campesinos que vienen de la zona andina al Putumayo, territorio amazónico, necesitan comenzar a producir sus alimentos, a trabajar para poder vivir, pero lo hacen aplicando las técnicas productivas que conocían en el interior del país. Resulta que esta región no es una región para quitar la selva y sembrar agricultura. Esta región, si quitamos la selva para establecer la agricultura, esa agricultura no es sostenible. Los campesinos obtienen una cosecha y para seguir cosechando pues tienen que dejar esas tierras allí. Mientras tanto siguen talando. Así es como avanza la deforestación en el Putumayo y en la Amazonia. Hoy pues nos llama a todos la atención de que esa deforestación está avanzando tanto que amenaza la vida del planeta y hay que parar la deforestación. Pero en esto muchos actores, especialmente los intelectuales, miran esto como el motor de la colonización, acusando a los campesinos, que son el motor de la colonización, y ahí pues tenemos que discutir eso para entenderlo mejor. La Amazonia se deforesta no porque hay campesinos, la Amazonia se deforesta porque hay un modelo de desarrollo que consiste precisamente en tumbar la selva para hacer desarrollo. Esa concepción es la que se ha traído, y si no cambiamos ese concepto, los campesinos necesitan producir, entonces seguirán talando. Tenemos que darle alternativas a los campesinos, otras alternativas de trabajo, de producción, para que podamos seguir viviendo sin destruir la selva. A esas alternativas productivas hay muchos nombres, entre ellos hemos hablado de la soberanía alimentaria. Entonces, un buen número de compañeros nos hemos puesto a conversar para pensar en otras posibilidades, y hemos llegado a la conclusión de que vamos a trabajar 3 pilares en ese proceso de construcción de soberanía alimentaria. Uno es compartir experiencias. Sí, ya hay experiencias positivas en términos de aprender a producir sin avanzar en la deforestación. Entonces es aprender, para aprender de campesino a campesino. Ese grupo de compañeros estamos visitándonos cada 15 días. Es decir, ahora estamos en la finca de un compañero, en 15 días vamos a la otra, compartimos conceptos, pero también las experiencias, y en la medida que avanza la conversación en cada finca, vamos aumentando los conceptos, vamos replanteando o vamos aprendiendo. Queremos entonces que el conocimiento se vaya construyendo, y de finca en finca, de campesino en campesino, con una especial participación de las comunidades indígenas. A ver, ¿de dónde es que más aprendemos? De la misma selva, a través de la observación. Pero ¿quiénes llevan mucha más experiencia observando y manejando la selva? Pues las comunidades indígenas. El conocimiento ancestral es, por lo tanto, el punto de partida, y a partir de eso, entonces, muchas cosas se validarán en otras formas del conocimiento para ir aprendiendo. El aprendizaje será un camino para construir
posibilidades de vida sostenible en esta región desde el punto de vista de los intereses de los habitantes del territorio, ¿cierto? Porque vamos a disputarnos el territorio, ¿con quién? Con el punto de vista de los del interior, de los del capital, que quieren tomarse este territorio, no para la vida, no para la seguridad alimentaria, sino para fines extractivos. Entonces, avanzamos en esa disputa territorial. Nosotros, como habitantes del territorio, vamos a insistir en defender nuestra vida, la vida de la Amazonia, la vida del planeta, y invitamos a los habitantes del Putumayo, los habitantes de toda la Amazonia, de Colombia y de América Latina, para que nos unamos a este proceso de saberes para defender la vida y defender la Amazonía. Mi nombre es Ana María, hago parte del Foro Social Panamazónico del Comité Putumayo. Entonces, ¿cuál era el reto o cuál es el reto principal de este Foro Social Panamazónico con la 9ª versión que se realizará el próximo año? Es precisamente comenzar a hacer proceso, ya no que sea un encuentro cada bianual, sino hacer proceso, a que las organizaciones se reúnan, dialoguen y comiencen a hacer propuestas y a tejernos para esa articulación en pro de la defensa de la Amazonía. No ha sido muy fácil esta tarea, tiene muchos retos. ¿Por qué no es tan fácil? Porque realmente las economías extractivas llevan más de 50 años en nuestro territorio. Este evento, que se realizará el próximo año aquí en Mocoa, esperamos que vengan más de 1.500 personas de delegaciones. Comentarles también que las problemáticas que aquejan nuestro territorio, bueno, ya las han compartido la mayoría de nuestros compañeros, pero particularmente aquí en Mocoa es bastante visible el tema de la megaminería, el tema de que quieren hacer de los municipios, digamos, del Alto y Medio Putumayo un gran distrito minero, ¿sí? Todas estas concesiones que están actualmente suman casi más del 70% del departamento, y específicamente de Mocoa son más de 30.000 hectáreas solicitadas en concesión con 4 títulos mineros, ¿sí? Y ya está en proceso, pues, en la corporación la licencia ambiental. Entonces, esa problemática de distritos mineros, de explotación petrolera, está en todo el territorio andino-amazónico, y es por eso que estamos luchando, para que precisamente podamos vivir en ese territorio y defender la vida que habita aquí en la Amazonía. Foro, después de 2 años se hace otro encuentro, pero ¿qué proceso se va a seguir durante esos 2 años? Yo pienso que no es por construir aparatos ni nada de eso, sino que debe quedar algo aquí para hacerle un seguimiento, algún trabajo para el próximo evaluar, o sea, hay un referente evaluativo. ¿Qué se está haciendo frente a eso? Si es un proceso o en qué termina lo del foro. Entonces, ¿cómo de aquí va a quedar algo constructivo para ver la gente de Mocoa se involucre? Entonces, de aquí a marzo, ¿cómo hacer para que haya más participación de la ciudadanía de Mocoa y se involucre más dentro de este foro? Justamente con la inquietud que plantea el compañero frente a cómo volvemos el FOSPA un proceso, cómo logramos que no sea un evento, es uno de los mayores retos que se han identificado desde la versión anterior en el 2017 en Tarapoto. Y justamente lo que se creó en esos momentos es algo que se ha denominado las iniciativas de acción, donde la idea es que nos juntemos mínimo 3 organizaciones, sea a nivel local, regional, departamental e incluso internacional, con un objetivo común que responde a un trabajo previo a unos intereses de las organizaciones. Estas son algunas de las que nombré ahorita: hablar de la iniciativa de cambio climático, la defensa de los ríos, que se ha venido reuniendo varias veces, sobre todo en Bolivia, pero que esperamos darle más fuerza en Colombia por las amenazas que se cierran actualmente sobre los ríos amazónicos por hidroeléctricas, que es algo que apenas estamos empezando a ver en este país. Entonces la idea es que nos podamos juntar desde las organizaciones, que sea algo autoconvocado, porque justamente como decía Lola, no es que cualquiera o
que llegue gente de afuera a decir organicémonos así, sino que eso también responde a las culturas políticas y a las necesidades de los territorios. En ese sentido yo me recojo mucho en lo que decía Ana María, con las estrategias comunicativas y lo que se ha venido haciendo en Mocoa, porque finalmente quien sabe o quien intuye, porque no podemos hablar de certezas, cómo convocar a la gente para que nos juntemos en un objetivo común es la gente que vive esos territorios, que identifica las culturas políticas. ¿Quién mejor para hablar con un compañero indígena que otro indígena? O cómo hablar entre estudiantes. Es más fácil también a veces juntarnos entre semejantes y ya después mirar cómo hacemos esas necesarias articulaciones, pero partiendo de una base territorial, de que no es lo mismo cómo nos podemos organizar en La Guajira, en Bogotá, o cómo nos organizamos en Mocoa. Y ese es el reto que tienen sobre todo las personas que están de base aquí en Mocoa. Es decir, cómo difundimos, cómo llamamos, cómo hacemos sentir que este proceso es de todos y de todas, que no es algo que nos están diciendo en Bogotá, sino que estamos dotando de sentido lo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias a los compañeros que están en la mesa. Sumarnos desde el Comité Nacional del FOSPA Colombia a la invitación que hacen los compañeros. El foro es un proceso abierto que invita a todas y todos a participar de manera activa. Una primera forma de hacerlo es visitando nuestro sistema de comunicaciones, la página www.forosocialpanamazónico.com. Allí está toda la fundamentación de lo que hemos venido construyendo, la propuesta metodológica de lo que va a ser el 9º foro. Tenemos toda la información de lo que viene sucediendo en la cuenca amazónica, las actividades que simultáneas a estas vienen haciendo los compañeros de los distintos comités nacionales en los demás países que hacen parte del proceso. Invitarlos también a seguir nuestras redes sociales, como en Facebook y Twitter como FOSPA Oficial, y bueno, a que sigan conociendo esto que viene creciendo, sigue creciendo en este tejido tan importante por la defensa de la Amazonía.